El demonio sellado regresa. Capítulo 9. La espada de un demonio. Rías Gremory podía decir oficialmente que los dolores de cadera serían una constante en su vida de ahora en adelante, porque, muy sencillo, su prometido Kenrick Zogratis y actual Duque Zogratis, será la razón de esa constante, ya que desde aquella primera noche donde ella y Kenrick fundieron sus cuerpos y su amor a través de la pasión y la lujuria desenfrenada que ambos tenían, desde ese día, su prometido no ha parado de mimarla, darle cariño, no es que se quejara de eso, al contrario le encantaba y la hacía saltar de la alegría, literalmente. Siempre Kenrick cuando regresaba de su trabajo como líder de la milicia del inframundo y junto a su trabajo como duque y dueño de un territorio muy vasto, algo que debía decir Rías, era que cuando Kenrick le mostró un mapa de su territorio, era amplio, vasto, más grandes que los territorios de las casas nobles del inframundo, no sabía la razón, pero vaya que le impresionó cuando se lo mostró, todo ese trabajo cargaba su prometido y por sentido común, él llegaba agotado del trabajo y con cara de malestar, enojo y estrés por los días malos y estresantes, esos momentos eran los más bellos para la pelirroja. Aunque suene mal, no lo malentiendan, cada día Rías siempre esperaba en la sala de la gran mansión de su prometido sentada en total calma, disfrutando de algún té y unas galletas, una vez este aparece no pierde el tiempo y va hacia Rías para arrodillarse ante ella y recostar su cabeza en el regazo de Rías abrazándola, mientras ésta le acaricia su cabeza con tranquilidad, estando así por un rato para después entregarle un regalo a Rías. Esta era la rutina de Rías y Kenrick todos los días, algo que la verdad a ambos les gustaba y no deseaban parar. Pero el malestar de Rías era, que algunas veces cuando recibía los regalos de Kenrick, este le decía algunas palabras lindas y provocativas a su oído, otras ocasiones simplemente la besaba con pasión, toda esta estimulación hacía que Rías sucumbiera ante el pecado de la carne, llevando a Rías a ser ultrajada, acariciada y mancillada por ese demonio oscuro que esparció el terror en el inframundo hace milenios, se comportaba como un niño que quería que lo consintiera. Todas aquellas sesiones de pasión sin freno, provocan que Rías obtuviera un dolor de caderas casi insoportable, no pudiéndose levantar de la cama por largo tiempo, pasando una parte de su tiempo confinada a una cama por aquel dolor que su prometido le infringe, y eso padecía actualmente aquella pelirroja, estando en la cama acostada boca abajo con una bolsa de hielo puesta en su espalda baja en la zona de la cadera, mientras ésta emitía gemidos de malestar. Maldición, siempre termino cancelando mis reuniones con mis ciervos por pasar la noche con Kenrick, pero simplemente no lo puedo evitar, mi prometido es muy dulce y cariñoso conmigo que no me puedo resistir a sus cariños e insistencia, tengo que hacer algo al respecto, si no seguiré faltando a la academia, pero al mismo tiempo quiero seguir así, pero no puedo dejar a un lado mis responsabilidades, exclamaba Rías metiendo su cabeza en la almohada que tenía abrazada contra su pecho. En eso en la puerta se escuchan unos toques, Rías-sama, ¿puedo pasar? Adelante, pasen, pasando la persona detrás de la puerta, siendo un mayordomo que dio una leve reverencia ante Rías, mi señora, tiene invitados especiales que desean verla, ¿quiénes son? Es el Satán Lucifer, su hermano mi señora, junto a su esposa, allá veo, díganles que pueden venir a mi habitación, porque dudo poder levantarme pronto, como ordene Rías-sama, dando una reverencia al mayordomo para retirarse. Circes Gremory y Graifia Lucifuge, un matrimonio que también ha sido una constante en la vida de Rías, desde su primer día de visita del matrimonio a la pelirroja, cuando estaban en la primer semana del anunciamiento del compromiso, desde ese día en adelante, el matrimonio del Satán, cada 5 días venían a visitar a Rías y preguntarle cómo estaba con su compromiso y algo que notaron el matrimonio, fue que Rías siempre llevaba una sonrisa cuando los visitaban, convenciendo a su hermano pero no a su esposa de este. Graifia Lucifuge era una antigua miembro de la extinta casa Lucifuge, uno de los miembros de unos de los 72 pilares del inframundo, era una mujer de extraordinaria belleza, una de las mujeres más bellas del inframundo en la antigua época, una mujer de temperamento tranquilo y reservado, además de muy estricta. Siempre toma en serio su trabajo mientras trabaja como sirvienta de la casa Gremory. Cuando está en sus días libres, se convierte en la esposa de Circes Lucifer, madre de Milicas Gremory y Laones ama de Rías Gremory, ella también toma su papel como esposa de Circes Lucifer muy en serio y aparece como una dama de clase alta, es muy amable pero estricta. Cuando supo que su esposo había comprometido a su propia hermana, su cuñada, una joven hermosa, llena de vida, dispuesta a explorar el mundo con gran determinación, verla atada a un compromiso, condenándola a seguir las órdenes bajo las manos de un demonio de
de la nobleza, pero eso no alivió su tensión inicial, sino que al saber que no era de un demonio de la nobleza, sino que es uno de los demonios más poderosos, más peligroso de todo el inframundo que forjó una época para él, donde el reino con mano de hierro, terror y gobierno, el inframundo había sido sometido ante el control de ese demonio. Y saber que ese demonio regresó y que la mano de Rías fue entregada a este demonio era algo que le traía una gran preocupación y malestar a su corazón, expresándole sus pensamientos y malestares a su esposo, el actual Satán Lucifer, aunque él logró calmarla con sus palabras, el malestar no se iba, porque ella sabía lo que ese demonio era capaz, lo que había hecho en su época, dejó una huella que el inframundo tardara de sanar, vivió en aquella época, pero a pesar de todo lo que sabía, ella decidió confiar en su esposo. Pero con una condición, de que ellos irían a visitar a Rías, un día cada semana para ver cómo se encontraba Rías, cómo sería su vida en su compromiso con aquel demonio oscuro. Mientras el tiempo pasaba, Gracia observaba detenidamente a Rías, su comportamiento, lenguaje corporal, tono de voz, mirada, todo lo que le ayudara a Gracia a identificar cómo se encontraba su cuñada. Aunque su esposo la veía bien y tranquila, Gracia observaba detalles que su esposo pasaba de alto o no notaba. Al principio Rías tenía una postura un poco encorvada, la mirada un poco distante, su tono de voz era levemente deprimente, algo normal en los primeros días, pero conforme pasaban los días, Rías cambiaba de igual manera, la postura de Rías era más abierta y ligera, su tono de voz era alegre y calmado, su mirada reflejaba calma, pero veía algo más, añoranza y cariño. Cada día esos sentimientos que veía en la mirada de Rías se volvían más grandes y profundos. Desde ese momento Gracia comprendía que aquella jovencita comenzaba a sentir afecto hacia aquel despiadado demonio. Cada gesto cariñoso, afectuoso y de vez en cuando algún gesto muy íntimo que comenzaba Rías y aquel demonio correspondía a esos gestos con calma. Gracia al fin lo ha comprendido. Rías terminó aceptando el compromiso de manera voluntaria y viéndose feliz al respecto, algo que hizo que las preocupaciones de aquella Lucifuge mermaran, aunque en ella tenía esa espina sobre aquel demonio, la marca del pasado de aquel demonio seguía en el inframundo, entre los nobles demoníacos, así que lo único que desea es la felicidad de Rías. Actualmente se encontraba el matrimonio frente a Rías recostada boca abajo que los miraba con una sonrisa. Hermano, Gracia, qué bueno que vengan de visita, no me han parado de visitar desde los primeros días de mi compromiso. Jeje hermanita, pues, aquí. Gracia estaba muy preocupada por ti y por este compromiso, ella deseaba tanto tu seguridad que me rogó que siempre te visitáramos para ver cómo estabas. Ante las palabras soltadas por Sir Chest hicieron que su esposa se sonrojara de la vergüenza tosiendo falsamente. Ante esto hace que Rías, con toda la fuerza que ésta aún tenía, decidió levantarse con dificultad de la cama, mostrando leves muecas de dolor por el malestar y el dolor de sus caderas que aún estaba en ella, sosteniendo la bolsa de hielo presionándolo contra su cadera, para ponerse de pie tambaleante para dejar la bolsa a un lado y caminar con una cojera notable que no pudo ocultar. Hermanita, ¿por qué caminas cojeando? Ante su torpeza Rías no hace más que solo ponerse levemente roja por la vergüenza. No es nada hermano, solo me golpeé y estoy bajo medicación, y Kenrick me está cuidando de mí en todo momento haciéndome sentir bien, muy bien de hecho, sonriendo soltando una leve risita tapándose su boca tratando de disimularlo, fallando miserablemente, dejándoles en claro al matrimonio que la castidad de Rías fue arrebatada por aquel demonio oscuro y al parecer tenía aún la decencia de ocultarlo o disimular la felicidad y el goce que sentía la pelirroja. Soltando un suspiro Gracia al saber que ya no había vuelta atrás, pero al menos sabiendo que no fue nada forzado, pero el Satán Lucifer era otra cosa, Sir Chest era otro cuento, aquel demonio poderoso, uno de los demonios más poderosos nunca antes registrados en el inframundo solo, siendo superado por amplio margen por Kenrick Zogratis, el as de la facción de los demonios. Ahora su cerebro estaba dando un cortocircuito por las palabras de su hermana, su comportamiento y sus expresiones le daban a entender que aquella jovencita hermosa, pura e inocente que era su hermanita Rías, siendo cruelmente ultrajada por aquel demonio oscuro, que se supone que debe ocurrir después del matrimonio no antes de esto, como ese maldito de Kenrick se atrevía a quitarle la pureza a su hermanita antes de la boda, pero ahora lo escuchara. Ese maldito de Kenrick, ¿cómo se atreve? ¿Qué pasa hermano? Iré a ver a tu prometido ahora mismo, no me importa que esté ocupado. ¿Dónde se encuentra ahora? Él se encuentra en su oficina aquí en la mansión, ¿por qué? Iré y le daré una patada en el puto culo por hacerte esto. Se supone que esto debe hacerse después del matrimonio, soltando chispas Sir Chest dispuesto a salir de la habitación para buscar aquel demonio oscuro, pero sus pasos fueron detenidos por un jalón de su capa que lo detuvo. Sir Chest-sama, le ruego que se comporte, esto no es
es digno de alguien de su título, con firmeza hablaba la mujer a su esposo, que solo refunfuñó como niño chiquito. Pero Gracia, mi hermanita, fue ultrajada por ese desgraciado de Kenrick. Debe pagar, Zirchest, no harás nada, y punto, ¿te quedó claro? Ante esto Zirchest quería replicar, pero las palabras no salieron, solo agachando la cabeza en señal de rendición a su esposa. Ante la visión Rías no pudo evitar soltar una leve risa ante la escena de su hermano y Gracia, le recordaba cuando Kenrick siempre intentaba ser cruel con alguno de los sirvientes o con algún noble demoníaco. Rías lo reprendía y él solo agachaba la cabeza dejándose regañar por ella. Esto calentó su corazón, ya que la sensación de privilegio, de ser la única que puede contener a un demonio de inconmensurable poder que dejó estragos en el inframundo durante su época, era doblegado por ella con un simple gesto. Esta sensación le encantaba, y estoy seguro que Gracia también le gusta y comparte ese sentimiento. Ante esto la criada peli plateada se giró hacia la peli roja. Rías. ¿Cómo te encuentras?, exclamaba con voz tranquila, mientras a la espalda de la maid se puede ver a Zirchest caminando lentamente hacia la puerta para abrirla lentamente y salir de la habitación. Me encuentro bien, Gracia, tomando las manos de su cuñada con gentileza para encaminarla a sentarse en la cama, estando ambas mujeres sentadas. Gracia, ¿me puedes decir la razón del por qué vienes de visita casi constantemente?, exclamaba Rías sin soltar las manos de Gracia, la cual se quedó en silencio para suspirar. Está bien. Estaba preocupada por ti, lo sé, pero quiero el verdadero motivo, ¿no esto que me dices? Por favor, Gracia, dime. Fue por Kenrick, por el demonio oscuro. Rías. Estaba demasiado preocupada por ti, porque sé lo que ese demonio es capaz, lo que ese demonio ocasionó en el inframundo. Dejó una marca que a pesar del tiempo, no se desvaneció por completo. Solo los demonios que vivieron en las épocas antes y después de la Guerra Santa, conocen perfectamente quién es ese demonio y lo que es capaz. Rías, yo y Zirchest estuvimos en aquella era donde el reino, aunque no sufrí nada directamente, pero pude ver con mis propios ojos todo el caos y el dominio que aquel demonio impuso en el inframundo durante su reinado. Los satanes le temían e incluso la nobleza del inframundo, nadie se atrevía a enfrentarse o hacerle frente. Cuando él desapareció, el inframundo entró en un silencio absoluto, no con alegría, que sería lo obvio, al descubrirse que fueron los propios satanes, fueron quienes estuvieron involucrados en su desaparición. La sociedad del inframundo entró en colapso. Aunque todo lo que te dije es cierto, la otra cara de la moneda, fue el hecho de que aquel demonio era la figura más importante y representativa del inframundo, símbolo de orgullo y de representación de la facción demoníaca, aquel que trajo el triunfo a la facción, llevándola a la prosperidad y de ser un símbolo de poder, aparte de que era bastante amado por la ciudadanía del inframundo, porque al saber que uno de su clase llegó a un título tan grande, consiguió poder e influencia iguales a las de una familia noble del inframundo, la gente lo veía como un verdadero noble, porque conocían la historia de cómo él llegó al poder. Al saber que su símbolo fue desaparecido por sus líderes, que supuestamente los representaban junto a él, lo habían desaparecido, el inframundo entró en desconfort con la nobleza del inframundo y su gobierno, entrando en una guerra civil en contra del gobierno de los satanes. Todo esto fue aprovechado por algunas familias nobles que decidieron apoyar la guerra, con intereses de por medio. Algunas de las pocas familias que deseaban un cambio eran los Gremori, liderada por Zirchest. Tras largos años de luchas y años de derramar la sangre de nuestra raza, terminó todo con la muerte del Satán, Lucifer, el único Satán que gobernaba, terminando finalmente la guerra. Desde ese momento los Gremori llegaron a lo alto. No solo eso, sino que llegaron a ser una de las familias que se ganaron el derecho de gobernar el inframundo. Tras el paso del tiempo, la leyenda de aquel demonio casi se desvanecía, pero seguía resonando en los corazones de los demonios, tanto de la población como en la nobleza. Yo había enterrado en mí aquellos recuerdos de aquella época de oscuridad que trajo a su espalda aquel demonio. Pero el día que Zirchest liberó a aquel ser, que trajo terror pero también poder y orgullo a la facción demoníaca, había regresado para volver a pisar esas tierras que alguna vez reinó bajo su mano. Cuando me enteré que Zirchest te había comprometido con él, me sentí aturdida al principio, después incredulidad, que se transformó en enojo. Quería recriminarle a Zirchest el por qué te había hecho eso, el por qué te ha comprometido, que te haya atado la vida a un demonio que solo trae el caos. Pero no pude hacer nada, a pesar de que haya sido mi primera discusión que tuve con tu hermano, la primera discusión de mi matrimonio. Sabía que no podía hacer nada al respecto. Eso me llenó de mucho miedo. No sabía qué hacer, más que solo esperar que ese destino que te atara para toda la vida. Pero a pesar de todo confié en Zirchest, confié en mi esposo, de que todo marchara, y ahora veo que tenía razón.
pero aún tengo miedo, de que todo esto cambie y seas lastimada, no quiero verte mal Rías, yo quiero verte feliz, quiero verte disfrutar tu vida, porque tú, los Gremory son mi familia, la única que me acogió cuando tenía todo el mundo contra mí, me dieron una nueva vida, una vida que amo con todo mi corazón y no deseo que todo esto que tengo desaparezca. La voz baja, cargada de emociones reprimidas salieron a la luz. Rías estaba sorprendida, ante la confesión de la Mai, era demasiada información, a pesar de que conocía ciertas partes, nuevas se abrían a ella, aún no pudieron asimilar todo esto, pero debía alejar esos pensamientos. Tomando la mano de Grayfia con fuerza, la atrajo a ella para abrazarla. Ante el contacto Grayfia, no hace más que corresponder el abrazo de la pelirroja con todas sus fuerzas, separándose después de segundos. Entiendo Grayfia que sientas eso, es comprensible, después de todo Kenrick no tiene tan buena reputación con la nobleza demoníaca y sea alguien de un poder absurdo. Pero a pesar de todo eso, él es un hombre incomprendido, nadie lo ha tratado de ver como es él, yo lo sé, por eso quiero saber más de él. Kenrick ha sido un hombre maravilloso conmigo, con él me siento la mujer más amada, deseada y necesitada, me siento valorada con él no me falta nada, cada día él me lo demuestra, yo lo amo Grayfia, y mientras más paso con él, ese amor no hace más que crecer y hacerme sentir viva, sentirme una mujer, quiero casarme con él, no me siento obligada en lo absoluto. Sé que al principio fue difícil, hasta casi insoportable para mí, pero al atreverme a tratar de interactuar con él, me di cuenta que él es un hombre maravilloso, cortés, caballeroso, respetuoso, cariñoso y bueno, jeje, con un leve sonrojo que aparecía en sus mejillas de Rías, mientras jugaba con un mechón de su pelo con una sonrisa un poco tonta, un poco apasionado, jeje, exclamaba con una voz levemente titubeante, algo que Grayfia notó al instante, poniendo una cara de póker, pero sin presionar en el tema. ¿Estás segura de que quieres esto Rías? Aunque ya sepas lo que es él, aún sabiendo lo que ocasiono, aún entiendo que sigas en esa postura, eso me molesta un poco, saber que a pesar de que Kenrick trate de vivir una vida normal, lo sé porque él me lo comentó algún día, pero es complicado, exclamaba Rías, tratando de darle una defensa a su prometido. Entiendo Rías, pero también entiende al inframundo, a pesar de los años, aquellos recuerdos no han desaparecido del todo. Suspirando Rías, entiendo, se ve que no será fácil, pero al menos intentaré que Kenrick pueda cambiar, él aún no se ha acostumbrado a esta era moderna, le resulta un poco complicado, pero se está esforzando, sonriendo Rías a Grayfia, la cual le corresponde la sonrisa, espero que tengas un buen matrimonio Rías, pero nunca dudes que siempre me tendrás aquí si algo sucede, ¿quedó claro? Asintiendo Rías con calma a su cuñada, firmando un acuerdo mutuo que las acercara más. La gran calma inundaba una oficina, un aura aplastante y oscura que solo inauguraba la muerte y la destrucción, era lo que rompía con aquella calma. Esto sería muy amenazante para cualquiera, pero si tratamos con Circes Gremory, eso se resume entre si creer en su autoridad o reírse en su cara, porque a pesar de que aquel demonio se ganó una reputación temible, hay algo que lo ha acompañado durante su vida y era su humor, un humor que la gente cercana a él lo vean como si fuera un niño, y para Kenrick no era la excepción. Circes había entrado sin tocar la puerta de su oficina, entrando como si fuera el dueño del lugar, y como sabía el comportamiento de su única amistad, actuó antes que el Satán atacándolo tan pronto entró para atarlo contra de su voluntad, para aprisionarlo en la silla frente a su escritorio con unas cadenas de oscuridad y una mordaza en la boca donde solo salieron balbuceos, viéndolo patalear, gritar, zangolotearse en la silla, sin poder liberarse, mientras él lo observaba con una calma inquietante, sin quitarle la mirada de encima, hasta que después de unos 30 minutos, el Satán se calmó estando con una mirada de desprecio mientras soltaba una leve aura. Llegando a este momento, Kenrick veía con esa calma que lo caracterizaba, para levantar su mano y quitarle la mordaza de oscuridad, ante la libertad de su palabra, estaba dispuesto a descargar su ira contra de su amigo, pero este se le adelantó, muy bien, Circes, ¿qué es lo que traes? ¿Por qué entras a mi oficina como si fueras a matar a alguien? Ante las palabras Circes profundiza su ceño, ¿crees que estoy enojado? Jajaja, no, estoy furioso, ¿de qué o con quién? De ti, maldito, ¿cómo me pudiste hacer esto? ¿Qué cosa Circes? Habla claro o te tiro por la ventana de mi oficina, ¿qué más va a ser? ¿Te rías? ¿Qué tiene que ver Rías en todo esto? Tú me traicionaste, confío en ti y así me pagas, pataleaba Circes como niño chiquito que no le compran su golosina favorita.
¿Qué cosa carajo? ¿Cómo pudiste arrebatarle su pureza, su castidad? ¿Cómo pudiste ultrajar a mi hermana, mi hermanita? Se suponía que esto solo sería después de la boda. ¿Cómo pudiste? Seguía pataleando el satán Lucifer mientras lloraba con lágrimas cómicas, mientras que Enric estaba con una mirada de póker con una ceja temblándole ante tal arrebato del tomate ante él. Zirchest, no tendrías que culparme a mí, si no a Rías, mi hermana es inocente, tú eres el demonio que la mancillo, es culpa de Rías, ella a cada rato que tiene la oportunidad, ella me seduce y yo no puedo contenerme y lo hice, con una sonrisa despectiva expresada hacia Zirchest que entrecerró su mirada. ¿Cómo puedes decir eso? Mi hermana es tierna y pura, ella jamás haría eso, jajaja, no te creas Zirchest, pero di lo que quieras, al final, no me arrepiento y lo seguiré haciendo hasta que te dé un sobrino jeje, con una gran burla en sus ojos una sonrisa calmada, hicieron que el satán temblara de la rabia para comenzar a zangolotearse en la silla hasta caerse al suelo, estando otros 30 minutos hasta calmarse. Muy bien Zirchest, ya que estás abajo, desde ahí dime qué cosa necesitas, porque dudo que sea solo para quejarte de eso, pero conociéndote, no me sorprendería que fuera solo por eso. Ante esto el satán solo se queda en silencio aún tirado en el suelo, pero unos tentáculos de oscuridad lo levantaron aún estando él atado, por precaución. Bueno, venía desde el principio a decirte que durante mis viajes por el territorio de la facción, sabes que a mí me gusta escaparme un poco para explorar el lugar cuando estoy aburrido. Comprendo, siempre has sido demasiado temerario, continúa. Bueno, mientras hacía mis recorridos logré dar con una zona natural frondosa, no recordaba aquel lugar, pero algo que noté fue que esa zona estaba llena de los restos de demonios caídos, los estragos de la Guerra Santa. Sin darme cuenta, entré a una zona antigua de guerra que había sido ocultado por la naturaleza y ahí mismo encontré algo que te interesaría. ¿Qué sería eso entonces? Tu espada, con la que luchaste gran parte de la Guerra Santa. Tu espada. Asfalen, al escuchar el nombre los ojos de Kenrick se abren con genuina sorpresa. ¿Es en serio esto que me estás comentando Zirchest? Esa espada fue la que me acompañó en muchas batallas, aquella que perdí en mi última batalla con Ludociel durante la Guerra Santa, creí que nunca la volvería a ver. ¿En serio que encontraste mi espada? No bromeo Kenrick, si mi memoria no me falla, lo que encontré era tu espada, la recuerdo perfectamente, solo espero no equivocarme. Me será difícil de creer, pero depositaré mi confianza en ti Zirchest, cuando tienes tiempo para guiarme a esa ubicación. Bueno, tendré tiempo después de un mes, ya que tengo asuntos de relaciones con las demás facciones para poner el rigor el tratado de paz que se firmó, así poder ir contigo y espero tener razón de lo que vi. Eso Severa, te doy las gracias por encontrar mi antigua espada, no hay problema, solo quería saber si te interesaría volver a tenerla, eso espero amigo. Eso espero. Fin del capítulo.